Hola a todos y todas, les deseo una muy buena jornada y les doy la bienvenida a este podcast sobre federalismo fiscal. La propuesta surge del espacio curricular Planificación y Presupuestación de la Licenciatura en Desarrollo Local Regional y participarán de la misma Pilar Ledesma, Nicolás Merlo, Julieta del Pino, Mercedes Sánchez, María Melina Sosa Dolso, Lilia Vergesio y quien les habla, Romina Fernández, estudiantes de dicha carrera. En los distintos apartados iremos reflexionando y aportando la información necesaria para comprender las características que toma el federalismo en nuestro país, partiendo de lo propuesto por Jonathan Míguez en aspectos políticos del federalismo fiscal argentino y Daniel Escandizo en federalismo, equidad y desarrollo. Entendemos el federalismo fiscal como una de las aristas del sistema federal argentino, siendo así que el estudio del federalismo fiscal no debe ser autónomo, sino asociado al federalismo político. Este concepto parte de la idea que la facultad de obtener sus propios ingresos para realizar los gastos que crea correspondientes la tiene cada unidad subnacional. Al pensar en cómo en la actualidad se reflejan todas estas discusiones que llevan a cabo ambos autores acerca del sistema de asignación y distribución de recursos y gastos entre las provincias y el Estado Nacional, nos permite pensar que, en la evolución del federalismo fiscal argentino, desde la organización constitucional originaria hasta la actualidad, el mismo se ha ido modificando, perdiendo algunas cualidades que le daban el estatus de federal. Tal como plantea Míguez, se ve un proceso en la historia fiscal de la República Argentina que da cuenta cómo el sistema se fue desfederalizando. ¿Por qué pensamos esto? Bueno, al observar cómo el discurso del federalismo fiscal ha sido adoptado en la primera Constitución y se fue dispersando con el tiempo, teniendo esto un punto en la Constitución de 1994, en donde se altera la esencia del mismo y se contradice al intentar mantener una separación de fuentes, propio de una descentralización fiscal, y al mismo tiempo un sistema de coparticipación propio de un sistema fiscal centralizado. Las diferentes modificaciones legislativas que se fueron llevando a lo largo del siglo XX en materia fiscal acrecentaron el poder federal en desmedro de las autonomías provinciales, siendo la representación de las mismas en los órganos legislativos de meros administradores y no de actores importantes en la toma de decisiones y construcción de políticas. Dentro del texto de Míguez, se plantea que para Juan Bautista Alberdi, la descentralización política requería descentralización administrativa, economía y rentística, cuestión que con el paso de los gobiernos y las distintas modificaciones que sufrió la Constitución fue perdiendo fuerza. En la construcción de la primera Constitución, las bases del federalismo eran claves a la hora de pensar en cómo se construiría la Carta Magna. Allí la federalización política y rentística eran pilares fundamentales en la futura construcción nacional. En la misma se establecía que el Estado Nacional solo intervenía en lo rentístico de manera excepcional, siendo competencia de las provincias la recaudación. Dentro de lo que plantea Daniel Escandizo, en su texto de Federalismo, Equidad y Desarrollo, es muy interesante observar lo que plantea acerca de las ideas de solidaridad y equidad. Allí nos preguntamos si realmente el sistema es solidario y hasta qué punto los criterios objetivos que plantean que se utilizan son realmente así. ¿Cómo debería ser un eficiente reparto de la coparticipación? En la propuesta realizada por Escandizo, observamos que el sistema fiscal, pensándolo desde el concepto de equidad, ligado al aporte que hace cada provincia, comparado a lo que obtiene, está bastante alejado de lo que se podría entender como equitativo, afectando a las provincias que más producen. Por otro lado, si lo pensamos desde la variable de solidaridad, podríamos entender que sí existe un sistema de base esencialmente solidaria, siendo uno de los criterios en la construcción de los porcentajes percibidos de coparticipación, el porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas. Si nos trasladamos a la actualidad, podemos observar que es un debate al que se han sumado diversos gobernadores provinciales, estando el mismo marcado por la tensión, lo que nos da lugar a preguntarnos qué posición ocupa el Estado Nacional en este debate, además de ser quien reparte la torta.
Con todas estas discusiones nos fuimos preguntando cómo las diferencias demográficas, socioeconómicas y productivas intervienen en la construcción del presupuesto nacional y cómo afecta esto mismo a los criterios adoptados para la coparticipación. ¿Las variables equidad y solidaridad entran en juego en el mismo? Es claro que el sistema fiscal nacional ha demostrado no ser esencialmente federal. Se trata de un modelo que viene centralizando cada vez más la recaudación en el Estado Nacional y le da un gran poder a la hora de distribuir lo recaudado. Como última reflexión de este apartado, y siendo una introducción a los demás capítulos que siguen, deberíamos preguntarnos si una reestructuración fiscal es posible ante un debate con posiciones tan diversas. Muchas gracias.